Mi nombre es Diana Jessica Rodríguez Jacobo, soy integrante del equipo 2 para la actividad expositiva del diplomado. Nosotros escogimos el tema de la invasión de Estados Unidos a México y yo me voy a encargar de explicarles las primeras dos preguntas. Y la primera dice, ¿de qué manera la inteligencia puede contribuir a la diplomacia y resolución de conflictos internacionales? Bueno, pues una vez que hemos hecho una búsqueda y recabación de datos en fuentes confiables y obteniendo apoyo de la inteligencia en ambos ejércitos, tanto en Estados Unidos como de México, nos podemos dar cuenta que un país que está en desventaja es Estados Unidos, ya que muchas de las personas que están en Estados Unidos, al hacer la invasión a México, muchas eh, por default son mexicanas. Y también el presidente de Estados Unidos ha hecho la mención que deportaría a mm, mexicanos, y a los hijos de mexicanos que tienen doble nacionalidad los mandaría de regreso a México. Tomando en cuenta esto, nos damos cuenta que el país que está en mayor desventaja es el de Estados Unidos, ya que la mayor parte de mano obrera que está en Estados Unidos es mano mexicana. Y eh, esto, a pesar de que es mano mexicana y que se está alquilando a muy bajo costo, a muy bajo precio, eh, afectaría muchísimo. Y obteniendo información y el apoyo mm, por parte de la diplomacia, se sugiere llegar a un análisis eh, para poder, ¿cómo se podría decir? Llegar a negociar y llegar a los mismos acuerdos que se ha obtenido en años pasados. Esto con el fin de tener mayor beneficio tanto Estados Unidos como México. La segunda pregunta es, ¿qué método de recolección de inteligencia son más efectivos en conflictos internacionales? Y bueno, de antemano ya se sabe que con la llegada de las inteligencias artificiales se tiene una búsqueda más rápida de de cierta información que nosotros llegásemos a necesitar. Pero también es muy, muy cierto que no toda la información que se encuentra en las plataformas de búsqueda es certera, es cierta y que sobre todo nos pueden ayudar. Entonces es muy necesario que nosotros la información que lleguemos a ocupar sea de páginas 100% verídicas y confiables, como son las páginas que llevan el MX y el ORG en redes sociales. También la inteligencia artificial tiene una base de datos que nos puede llegar a ayudar, ya que ésta se ocupa con datos que se encuentran dentro de la red. También nos podemos dar cuenta en su nivel de Producto Internacional Bruto, Interno Bruto, Producto Interno Bruto, perdón, su nivel de población, el adiestramiento que tienen sus fuerzas armadas de cada país, y toda esa información es necesaria y muy útil para poder llegar a extraer la información que ocupemos para los conflictos internos internacionales. Disculpen. Hola, espero se encuentren bien. Me presento, soy Fernando Serrano García. Hoy nos encontramos en este diplomado de inteligencia y contrainteligencia criminológica, y de lo cual nos tocó exponer el tema de la invasión a México por parte de los Estados Unidos, respecto a lo que es el diplomado, ¿no? Pues que es la inteligencia y contrainteligencia. En particular me tocó exponer que el tema de cómo la cooperación internacional e inteligencia mejora la seguridad global. ¿Qué quiere decir esto? Pues de acuerdo a lo investigado, pues, como antecedentes tenemos de que la invasión a México fue alrededor de
1846 y 1848. Ocurrió en una época de mecanismos teóricamente modernos, que aún no, que sí eran necesarios, pero no en esa, para esa época no eran tan efectivos como lo son ahorita. ¿Y para qué nos sirve todo este tema de inteligencia y contrainteligencia para este ámbito de la invasión de Estados Unidos hacia México? Si hoy en día se vería, pues podríamos decir que si implementamos toda esa tecnología, conocimientos, acciones, mecanismos, pues en general nos funcionaría como para la prevención de conflictos a través de los análisis internacionales. Igual otro tema que es importante abordar es el monitoreo de movimientos estratégicos. Esto con el fin de que de de temas de narcotráfico, temas de inmigración, todo esto es relacionado con el monitoreo, ¿no? Pues en otra instancia tenemos el apoyo logístico y tecnológico. Esto como para qué, igual para, como nuestro tema nos dice de que la seguridad global, pues igual entra todo este tema de de seguridad nacional, seguridad interna, seguridad externa, temas de migración, narcotráfico, atentados y también que tenemos la detención y prevención de espionaje. Esto es muy importante para las naciones con el fin de proteger la información y los mecanismos de defensa con la cual cuenta cada nación. En segunda instancia también nos tocó exponer lo que es el tema de, pues, un caso histórico donde la inteligencia haya influido significativamente en un conflicto internacional. En esta instancia tenemos lo que es también la invasión a México por parte de Estados Unidos, que como bien ya se mencionó, esto lleva de 1846 a 1848. Esta fue conocida como la Guerra de México-Estados Unidos, donde la inteligencia jugó un papel clave, aunque de forma más subdimensional, en un conflicto moderno. A continuación se destacan algunos puntos sobre el uso de la inteligencia en este conflicto, de los cuales abordamos mapas y conocimientos del terreno que anteriormente no se conocían, las divisiones de cada frontera, es un tema muy importante, como también se dijo, el espionaje y la recolección de información. Esto los estadounidenses utilizan agendas encubiertas y simpatizan dentro de México, especialmente en el territorio norte con Texas, Nuevo León y Baja California. Esto también nos llegó a afectar de manera, como otro punto lo mencionamos, en la desinformación, en el uso de la desinformación. Y también contamos con la influencia y política diplomática, lo cual podemos definir que en este caso la guerra demostró como la recopilación de información y el uso estratégico pueden determinar el curso de un conflicto internacional, marcando un precedente para los conflictos posteriormente en América. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo con la inteligencia y contrainteligencia, pues nos puede ayudar a disuadir problemas o invasiones como anteriormente se dicen, o de alguna manera una nación puede prevenir todo este tipo de situaciones. Pues de mi parte sería todo, les agradezco, excelente tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Luis Ángel Pérez Ramírez. Yo les voy a dar la conclusión del tema de la invasión de Estados Unidos a México con respecto a la diplomacia y las estrategias y la investigación. Parto yo más bien del punto en el que para tener tanto la estrategia como la diplomacia, tenemos que checar cuáles son los rubros en los que el país está fallando. En este caso, la invasión de Estados Unidos a México fue porque Estados Unidos logró convencer, aparte de Texas y otros estados aledaños como Nuevo México o California,
de que era necesaria su independización de México para poder progresar, no mencionando que se anexaran a Estados Unidos. Eso es otro tema que después surgió, pero todo partió con la finalidad de que Estados Unidos se dio cuenta que estos estados tenían yacimientos de petróleo, oro y otros minerales que para en ese momento bien podían ser aprovechados por ellos y poder de allí empezar a formar un vasto imperio. Posteriormente de convencer a estos estados de independizarse de México, se manejó las ideas de que México los obligaba a no permitir la esclavitud y cobrarle muchísimo más impuestos que a los otros estados como California, Coahuila, Tijuana, estados que están pegados a ellos. Bueno, posteriormente, como México no permitió en su momento la independización de estos estados, Estados Unidos, como siempre, buscó algún pretexto y el pretexto fue el apoyo a estos estados que se buscaban independizar, llegando así la guerra de Estados Unidos hacia México y hacia la frontera, en la cual terminó con el Tratado de Guadalupe Victoria. Con esto se obligó, la historia lo marca como que Santana fue el que vendió el estado, o bueno, permitió que esos estados se le vendieran a un precio prácticamente regalado a Estados Unidos, pero no fue así. Santana, si bien fue un mal presidente, se aferró lo más que pudo e hizo lo más que pudo en la guerra con las limitantes que tenía el país. Entendamos que no tenía mucho que México se había logrado separar de la colonia española, de la corona española, perdón, que estaba buscando su propia constitución, estaban buscando sus propias reformas, sus propias leyes, y para ese entonces una guerra a ese calibre con un país que ya estaba, entre comillas, más cimentado y ya tenía otro tipo de preparación, puesto que los ingleses al 100 no se despegaron de Estados Unidos, pues sí, fue obviamente inminente una derrota. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué viene aquí con la diplomacia? Posteriormente se arreglan o llegan a hacer las paces, firmando estos acuerdos, y es cuando empieza la importación de productos que México logra solamente tener aquí, la mano de obra, el sueño americano de hacer economía allá y mandar las ganancias al país. Empieza a haber este intercambio como cultural. Si lo vemos así, en la actualidad hay mucho producto norteamericano que circula al día en lo que es el México. Hay estados de la República que tal cual ya nada más manejan el dólar como moneda porque están muy norteamericanos la población en esos sectores. Un ejemplo podría ser Monterrey, San Miguel Allende de Guanajuato, donde ya el peso como tal ya no es tan común, sino el dólar como moneda de cambio. Obviamente, con las nuevas administraciones gubernamentales que entran al país, pues se exige a lo que es México que pongan limitantes por narcotráfico, por delincuencia, por crimen organizado, por secuestros, robos, por gente que sale del país buscando el famoso sueño americano y solo llegan a vista de los estadounidenses a perjudicar. Pero si bien tengamos en cuenta que la mayoría de los trabajos de jornada pesada y que ocupan mucha fuerza bruta son desempeñados por los mexicanos. Apenas hace poco se mencionaba que Estados Unidos quería cobrarle aranceles e impuestos de más a México, pero es algo que no le conviene. ¿Por qué? Porque los primeros que resentirían esos cambios económicos serían los mismos estadounidenses. Entonces aquí entra la diplomacia, el llegar a un acuerdo, el que México se separa fuera de las broncas que llega a tener Estados Unidos con otros países y con esos mismos países que México sí mantiene, si no una supercomunicación, sí mantiene al menos un buen intercambio, y eso también se maneja como diplomacia. La inteligencia viene aquí, puesto que Estados Unidos más de una vez ha querido invadir suavemente o
manejar suavemente cómo México combate el crimen, pero tiene que entender que México es un país libre y soberano y que nosotros, o bueno, el gobierno batalla conforme la situación con la población lo permite, para no tener mucho daño colateral. Entonces, esa sería mi conclusión, que la diplomacia al fin del día abre los caminos para poder mantener la paz y, en otros términos, la economía.